Se ríe. Estoy escuchando esa risa. Estornudó mi mamá. ¿Cómo? Había estornudado mi mamá, por eso me reí. Ah. Bueno, no se está sumando más nadie, por ahora somos 13. Sí, Ana dijo que iba a llegar un poco tarde. Anita, Sí. Está haciendo la prueba de matemáticas. ¿prueba de matemática? Sí, Sí. una prueba, una online. Un tiene test. una tarea. Bueno, les cuento entonces, vamos arrancando. Vamos arrancando con este nuevo formato, a ver cómo sale. La intención es, como en las clases, que vayan tomando notas, que me puedan hacer preguntas. Está bastante silencioso el asunto, así que no les voy a pedir que silencien los audios. Ahí se suma ese. Así me pueden hacer las preguntas que quieran. Y bueno, el día que nos volvamos a ver, retomaremos como para tener algún pantallazo, a ver de qué cosas quedaron medio colgadas. Y bueno, y desde ahí seguiremos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, sí. Alguien que me diga que sí, por lo menos que... ¿Están escuchando? Sí. Bueno, Sí. vamos a arrancar entonces. Ahí se suma alguien más que no logro identificar. No logro... Oriana. ¿Sí? Ah, capaz no escucha. Ah, va a tener Porque problemas entonces. cuando Bueno, instalás el juego tenés que marcar. se nos va el tiempo. Nosotros los textos que le vine dejando y que tienen que ver con el inicio de sexto año, tiene que ver con la dictadura cívico-militar, que fue la última dictadura que, como estarán viendo en la pantalla, comienza el 24 de marzo de 1976 y termina en 1983. Cuando hablamos de dictadura cívico-militar, lo que hacemos referencia es a un momento en donde los militares, el ejército, fue el brazo armado de una parte de la sociedad civil que se iba a beneficiar con las medidas económicas. Esto es muy importante. Hablamos de dictadura cívico-militar porque lo que hacemos referencia es que el ejército fue el brazo armado de una parte de la sociedad civil que se iba a beneficiar con las medidas económicas. A ver si pasa la pantalla ahora. Ahí está. El contexto latinoamericano en el cual se va a dar el golpe de Estado presenta las siguientes características. En esa década que va del 60 al 70, Estados Unidos va a crear una escuela que se llamó Escuela de las Américas. Voy adelantando algunas cosas para que entendamos, para que quede claro. La dictadura cívico-militar va a ser el brazo armado de un grupo de civiles que se van a beneficiar con el neoliberalismo o con la política económica que lleve adelante la dictadura, y esta dictadura tendrá el aval de los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a crear la Escuela de las Américas entre 60 y 70, acá lo ven, entre 1960 y 1970, y ahí van a formar a los militares latinoamericanos. ¿En qué los van a formar? Bueno, en métodos de contrainsurgencia, en tortura y en represión. Parece terrible esto que estoy diciendo, pero así funcionó. Hubo una escuela que enseñó a los militares a cómo, ellos lo que decían es, lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo obtener información.
Bueno, lo que estaban aprendiendo en realidad eran métodos de tortura y de represión para obtener esa información. ¿Estamos bien? ¿Algún dedito? Por ahora la única que estoy viendo es a Mica. Mica, ¿estamos bien? Sí, mozo, profe, no entendí bien. ¿Qué no entendiste? Como en los Estados Unidos crean esa escuela para que ellos, tipo, les enseñaban técnicas de tortura, ¿para qué? Para sacar Técnica. información. ¿Cómo? Alguien habló ahí. Para sacar información era, ¿no? Bien, sí. Técnicas de tortura, ¿a quiénes? Por ahí me faltó esa parte. Le enseñaban a los militares latinoamericanos técnicas de torturas para obtener información. ¿Estamos, Mica? Sí. Bien. En esta época, 60-70, en esta década, se instala la doctrina de seguridad nacional. Entonces, vamos haciendo un resumen de lo que voy diciendo. Dictadura cívico-militar, va a beneficiar a una parte civil, los militares van a ser el brazo armado, que va a imponer un modelo económico neoliberal, y va a tener el apoyo de Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Esas personas a las cuales nosotros vamos a tener que conseguir que nos brinden información. Bueno, ahí se crea la teoría del enemigo interno. Es por acá por donde vamos. Del enemigo interno. ¿Quiénes son? Bueno, los comunistas, los socialistas, los antiimperialistas, las organizaciones campesinas y estudiantiles, los sacerdotes del tercer mundo. Todos aquellos y todas aquellas que buscaban la construcción de una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, pasarán a formar parte del enemigo interno. Contra ese enemigo interno tendrán que atacar los militares latinoamericanos formados en las escuelas de las Américas. ¿Cómo estás, Ana? ¿Levantaste la mano? Te escuchamos, Anita. Hola, Ana. Bueno, seguimos hasta que Ana ahí solucione su problema de audio. ¿Cómo estás, Anita? Estamos viendo un aire acondicionado. Ahora sí, vemos una foto. ¿Vamos bien? Seguimos. Esta América, o esta Escuela de las Américas, formó a militares latinoamericanos. Y se va a empezar a dar, y acá se ve la mano de los Estados Unidos, un proceso de dictaduras en los países del Cono Sur. ¿Sí? Y ahí vemos que para la década del 50 comienza una dictadura en Paraguay, en Chile comienza en el 73, en Brasil comienza en el 58, en Uruguay en el 73 y en Argentina en el 76. A esto se lo llamó Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Fue la política llevada adelante por los Estados Unidos para Sudamérica, en donde organizaba las dictaduras para reprimir al enemigo interno. ¿Y quiénes eran los enemigos internos? Los comunistas, socialistas, antiimperialistas. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sigo. Sí, sí, sí. Banca, profe, ¿qué era el plan Cóndor? Ahora, ¿quién habló? ¿Anita? Sí, Ahora lo retomamos, Anita. bueno, ¿Cómo estás? bien, como que me perdí un montón de la clase, pero bueno, No, unos estaba haciendo minutos. la prueba de matemática. Me dijeron. Esto tarda, ahí está. El Plan Cóndor, ahí retomo lo que me preguntabas, Anita. El Plan Cóndor fue la política diseñada por los Estados Unidos para llevar adelante y aplicar el neoliberalismo a través de dictaduras en el cono sur de América. Repito, el Plan Cóndor fue la política diseñada por los Estados Unidos para llevar adelante a través de las dictaduras para imponer el modelo económico neoliberal. Y acá lo que ustedes están viendo es un mapa de todos los lugares
en donde había dictaduras en la década del 60 y 70. Cuando hablamos del Plan Cóndor invadiendo mi nido, esa frase de Calle 13, bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Los países que están en rojo son países que durante la década del 60, 70 atravesaron procesos de dictadura. Y en todos estos países que atravesaron procesos de dictadura se impuso el neoliberalismo como modelo económico. ¿Estamos? Sí, ¿puedo ver la otra imagen? No tanto. Así les hago captura. Ahora, igualmente después lo voy a pasar esto, Anita. Ah, bueno. Bien, a ver si pasa la otra pantalla. Ahí está. Y ahí tenés la definición. ¿No? El Plan Cóndor fue una política de represión diseñada por los Estados Unidos para intervenir en América Latina y de esta manera instalar el neoliberalismo como modelo económico. Entonces, yo en este momento estaría escribiendo en el pizarrón diciendo lo siguiente: dictadura cívico-militar, objetivo, instalar el modelo neoliberal, un modelo neoliberal que genere injusticia, y como genera injusticia, va a generar respuesta de quiénes, de los comunistas, de los antiimperialistas, de los socialistas, de los sacerdotes del tercer mundo. Estas personas se van a quejar, y como se van a quejar, hay que reprimirlos, y como los tenemos que reprimir, les tenemos que enseñar cómo reprimir, y para eso se crea la Escuela de las Américas. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿La Escuela de las Américas? sí, ¿Qué es eso? la Escuela de las Américas es la escuela que creó Estados Unidos para enseñarle a los latinoamericanos, a los dictadores latinoamericanos, el sistema de represión. Ah, güey. Qué horrible. Ahí se formó, por ejemplo, Galtieri, Videla, ¿no? Los nuestros. Claro. ¿Estamos? El 24 de marzo, cuando hablamos de apoyo civil, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Y acá tenemos al queridísimo diario. Clarín. Fíjense la tapa de Clarín del 24 de marzo. ¿Quién la lee? Yo. Dale. ¿Qué dice acá? Bueno, nuevo gobierno. ¿Y acá? ¿Quién está? Anita, ¿no? No veo nada. Ahí no llegas a leer. No, eso chiquitito. Ahí lo que dice... Prolongada. No, la acá lo que prolongada. dice es total normalidad. Ah, ahí, pensé que el diario quería No, no, no. 24 de marzo, nuevo Las gobierno. Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Sí, Y 25 de marzo, hablan de total normalidad. Cuando hablamos de apoyo civil a la dictadura militar, estamos hablando de esto. Los medios de comunicación jugaron un papel absolutamente cómplice con la dictadura. Clarín y La Nación fundamentalmente. ¿Estamos? Sí. Clarín, el diario más leído por los argentinos, habla el 25 de marzo, el día siguiente a que había comenzado en nuestro país la dictadura más sangrienta de las que tuvimos, habla de total normalidad. Se quiebra la democracia, se rompe la democracia, se voltea un gobierno constitucional, y el diario más importante dice total normalidad. Aquí no ha pasado nada. Claro, dice nuevo gobierno, como si fuera que lo eligieron. Ah. Y también. Perfecto, gracias Anita. Y habla de nuevo gobierno el 24 de marzo. Comienza el proceso de terrorismo de Estado. Y acá me parece este es otro concepto. Chicos, chicas, yo les voy a hinchar cuando volvamos a clase con los conceptos. ¿Estamos? Por un lado, la idea de Plan Cóndor, eso voy a hacer hincapié en eso. Por otro lado, otro concepto es este, el de terrorismo de Estado. A partir del 24 de marzo lo que comienza es un periodo, un proceso caracterizado por el terrorismo de Estado. ¿Y qué es el terrorismo de Estado? Bueno,
es la administración de la violencia por parte de la institución que detenta en sus manos el monopolio legal y legítimo de la violencia, el Estado, y que en determinadas coyunturas incurre en un conjunto de acciones represivas ilegales e ilegítimas violatorias de los derechos humanos. Ahí lo puse en rojito. ¿En español? En español es lo siguiente. ¿Quién lo dijo? Mica. Mica. En español es esto, Mica. El Estado tiene el poder legal y legítimo de ejercer violencia. Nosotros se lo otorgamos. Digo, tiene las fuerzas de seguridad, tiene la policía. Ejemplo, salgo ahora a la calle, me para un policía y me dice, usted no tiene barbijo, váyase adentro. ¿Sí? Es el Estado quien a través de la policía me hace cumplir una orden. ¿Hasta acá vamos? Sí. Ahora, cuando ese poder del Estado se transforma en acciones ilegítimas e ilegales, hablamos de terrorismo de Estado. Y vuelvo al mismo ejemplo. Si a mí el policía me dice, bueno, usted no tiene barbijo, vuélvase a su casa, o elaboramos una multa, está dentro de las atribuciones legales y legítimas que tiene el Estado. Ahora, si por no tener barbijo esa persona me secuestra, me tortura y me golpea, ya estamos hablando de terrorismo de Estado, porque esa institución que es el Estado, que tiene en su poder la posibilidad de ejercer una violencia legal y legítima, lo que está haciendo es ejerciendo una violencia ilegal e ilegítima. Ahí hablamos de terrorismo de Estado. ¿Sí, Mica? ¿Va así todos? Sí. Sí. Bien. Entonces, a partir del 24 de marzo lo que comienza a suceder en nuestro país es que se instala el terrorismo de Estado. Y aparecen algo que es terrible, que son los centros clandestinos de detención. Y fíjense lo que encontré en un libro, o ustedes deben pensar que yo me la paso acá encerrado al pedo, Sí. Ah, pero leo, cada tanto leo algo, y esta es una frase de George Orwell, que dice, el delito de pensamiento no significa la muerte, el delito de pensar es la muerte. Y así funcionó durante la dictadura. Ese libro que lo recomiendo, 1984, sobre todo para este momento de cuarentena, porque habla ¿es de muy una largo? sociedad... ¿Cómo? Sí, es muy largo. Sí, es larguito. Uy, entonces no. Acá lo tengo, mirá. A ver. No sé si lo llegan a ver. Ah, sí. Ese es. Tiene No, sus es páginas. mucho. Pero habla de una sociedad que vive encerrada y controlada. Es interesante para pensar. Bien, entonces, el terrorismo de Estado se ejerció a través de los centros clandestinos. Y acá aclara el filósofo Feynman, nos dice, si cree que la muerte por desaparición les pasó a los subversivos porque eran otros, es decididamente un canalla. Eso les pasó a decenas de miles de argentinos inocentes, jamás juzgados por nadie, ni por la más elemental forma de justicia, agredidos por el aparato de un Estado poderoso entregado al ejercicio del terror en la modalidad de la crueldad y la vejación y la venganza social. Y acá yo les dejo un cuadrito en donde se ve a qué sector de la sociedad pertenecían los desaparecidos. Bueno, la mayoría, casi el 30%, ¿no? Fueron obreros y el resto eran estudiantes, ¿no? La mitad de los desaparecidos eran trabajadores y estudiantes. Contra esto fundamentalmente se ejerció el terrorismo de Estado. Entonces, acá tenemos una dictadura cívico-militar que viene a implantar un orden económico, el neoliberalismo. Para eso va a generar una acción represiva, ideada, pensada y armada por los Estados Unidos, no solo para Argentina, sino para toda América Latina. Esto se llamó Plan Cóndor.
esta política se ejerció a través del terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado tuvo su momento más tétrico y terrorífico en los centros clandestinos de detención, que era donde se llevaban las personas detenidas, era donde torturaban, era donde se robaron los niños, donde le robaban los niños a las mujeres que daban a luz en estos centros clandestinos. Los centros clandestinos estuvieron por todo el país. Yo ya tenía reserva hecha para ir con ustedes a la ESMA, a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero bueno, el virus trabó todo, ¿no? La ESMA, que está a unas cuadras de la cancha de River, fue el centro clandestino más importante, más grande que tuvo nuestro país, y de ahí salían los vuelos de la muerte. ¿Alguien de ustedes fue a la ESMA? No, ¿No fueron al Museo de Malvinas? no. Ni sabía que había. Ah, bueno, No. porque está dentro del predio de la ESMA. Ahí se torturaba a las personas, ahí se llevaba a los detenidos desaparecidos, y ahí sucedía algo más. No solamente esto que ya es atroz, sino que desde ahí se organizaban los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte salían, despegaban aviones desde el aeropuerto que está ahí cerca, y los arrojaban a los detenidos desaparecidos, los arrojaban al mar, en donde morían, y muchos aparecían en las costas de Uruguay, por ejemplo. Bien. Venimos medio justo con el tiempo. Cuando hablamos de neoliberalismo, insisto con esto, hincho las bolas con esto, porque es por donde va a transcurrir toda la materia de este año, ya sea de manera virtual, ya sea presencial, como sea, vamos a estar hablando del neoliberalismo constantemente. El neoliberalismo fue la política que implementó, la política económica que se comenzó a implementar durante la dictadura. A sangre y fuego se instaló. ¿Cuáles son las medidas que tomó la dictadura? Bueno, Anita ya la sabe, porque vio los videos, y si algunos de ustedes los vieron, podrán... Sí, eran 12 las medidas. Eran 12, yo No me equivoco. tomé, yo tomé 8 para poder explicar. Baja de salario es la primera de las medidas. Quita de control de precio. Ahí nos regalaron 10 minutos. No sé. Bueno, fantástico. Quita de control de precios. Acá me parece muy interesante que nos pensemos en la actualidad. Si el gobierno no interviene en lo económico, hoy, por ejemplo, un alcohol en gel costaría fortuna, porque hay una demanda grandísima. No sé si están siguiendo las noticias, ojalá que las estén Sí, siguiendo sí. poco, porque te angustia ver tanto número de la muerte De en números, muertos, todo. pero muchos políticos de diversos países y de diversos posicionamientos ideológicos están diciendo: hoy nos estamos matando para ver quién compra los respiradores artificiales, quién compra barbijos, ¿no? Los precios se fueron por las nubes. Bueno, así funciona el mercado. Esto lo hablamos Claro. cuando eran chiquitos, el año pasado, ¿no? Que yo les decía, si dejamos todo librado al mercado, cuando hay un aumento de la demanda, aumentan los precios. Bueno, hoy, si no existiese control de precios, estaríamos pagando alcohol en gel fortuna, estaríamos pagando barbijo fortuna, ¿sí? Y solo lo podrían comprar aquellos que tienen plata. Entonces, durante la dictadura y el neoliberalismo apunta a esto: quita de control de precios. Se baja el impuesto a la riqueza, esto quiere decir los ricos pagan menos impuestos. Se transfieren las escuelas a las provincias, ¿sí? Esto es muy importante, porque otra cosa, cuando vemos los medios de comunicación y vemos hablar al ministro de Educación, que es el ministro de Educación de la Nación, hay que hacer una aclaración. Bueno, hoy la Nación no tiene escuelas a su cargo. Las escuelas son provinciales, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien en los 90, ¿no? Cuando hablemos del menemismo. Empieza la transferencia de las escuelas a las provincias durante la dictadura. Se sacan de encima
las escuelas y las mandan a las provincias. ¿Esto qué provoca? Bueno, una desigualdad. Hay provincias que pueden pagar más salarios que otras. Entonces, y hay provincias que pueden invertir en escuelas más que otras provincias. Entonces, tendremos escuelas de... Ahí hay un resfriado. Yo todos los días estoy así. Tendremos escuelas de mejor calidad que otras. Bueno, hay una destrucción durante la dictadura del mercado interno, porque baja el consumo, porque aumenta el desempleo, y aumenta el desempleo por el sexto punto, que es la destrucción de la industria nacional. Y esto es debido al aumento de las importaciones. Vienen más productos de afuera, no se puede competir con estos productos que llegan más baratos, que no se les cobra ningún impuesto para que ingresen, entonces las industrias tienen que cerrar. Y cuando cierra una industria nacional, se quedan en la calle todos los trabajadores de esa industria. Cuando aumenta el desempleo, esa gente no tiene guita en el bolsillo, no puede consumir. Entonces el negocio de cercanía, el negocio del barrio, también empieza a sufrir esa consecuencia. Si el trabajador que a mí me compraba antes en mi almacén ahora no tiene plata, no me va a comprar en el almacén, empiezo a sufrir las consecuencias. Es lo mismo el cuadrito del año pasado. Tal cual. ¿Quién lo dijo, Mica? Sí. Sí, sí, tal cual, Mica. Es el funcionamiento del liberalismo. Grabó en la cabeza, pero voy a acordar. Acá tenemos un séptimo punto, que es el aumento de la tasa de interés. ¿Sí? El aumento de la tasa de interés quiere decir que no se fomenta la inversión productiva. No se fomenta que vengan y pongan una industria. Lo que se fomenta es vengan, dejen su plata y le vamos a dar a fin de mes o a fin de año un interés importante. Esto lo que va a generar es la fuga de capitales. Y esto también ya lo vimos el año pasado. Cuando los capitales se van del país, te generan una devaluación. Y para que no se genere la devaluación, ¿qué hacían? Mientras se iban los dólares, tomaban préstamos. ¿Sí? Por eso el punto 8, que es el aumento de la deuda externa. Se van los dólares y para que ingresen dólares se aumenta la deuda externa. Fíjense el crecimiento, cómo se ve desde 1970, como a partir del 75, 76, 77, 78 la deuda externa empieza a aumentar, pero también a la vez que aumenta la deuda externa, aumenta la fuga de capitales. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, sí, se ve. La deuda externa entonces va subiendo y a medida que sube, se van esos capitales. O sea, tenemos un país que está tomando deuda para que un grupo se la fugue, se la lleve. Y esta placa la armé pensando en Anita, porque yo sé que Anita me va a decir, bueno, profe, no hay tanta diferencia entre la deuda y la fuga acá, no era tanto. Y acá tenemos cómo fue subiendo la fuga de capitales. El 22,08% era en el 70, o sea, de la plata, de los dólares que había en nuestro país, el 22%, 22 de cada 100 dólares se iban de nuestro país, en el 70. Ahora, en el 75 ya eran 70 de cada 100, 76, 73 y 80 en los años más feroces de la dictadura. Baja un poquito, pero siempre estuvo alrededor del 70%, o sea, 70 de cada 100 dólares que entraban en nuestro país se fugaban, se iban. Esto generaba devaluación, generaba pobreza, generaba desempleo, generaba resistencia, generaba enojo, generaba fastidio. Por eso la dictadura tuvo que reprimir ferozmente a las organizaciones sociales para que no reclamen frente a este escenario económico de destrucción. Y acá lo que les dejo son fragmentos de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar.
Estos fragmentos son los fragmentos económicos. La carta de Rodolfo Walsh es mucho más larga, son 6 puntos. Acá tomé una parte del punto 5 y un poquito del punto 6, en donde habla de la situación económica, ¿sí? Y acá habla de algo que es para mí central en esa carta, que es la miseria planificada, que me faltó la A. La miseria planificada. Entonces, chicos, chicas, para ir terminando con esta clase, Uy, espero que no se escuche esa canción. cuando habla Rodolfo Walsh de la situación económica, lo que dice es que vinieron a planificar la miseria. No fue un error. No fue que se equivocaron, que las cosas venían bien y pasaron cosas. Ya iban directos en eso. Ese era el objetivo. Y para llevar adelante ese objetivo, destruyeron el mercado interno y quebraron los lazos sociales a través de la violencia. Violencia que se había enseñado en la Escuela de las Américas y que la habían organizado desde los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Se entendió algo? Sí, se entendió. Estuvo buena. Bueno, buenísimo. La Me semana gustaría que viene, preguntar cosas, pero por el tiempo no se puede. preguntame, yo ya terminé, Anita, la que podemos te contesto. No, era algo que vi en la tele nada más. Decilo, dale. Sí, tipo que en el noticiero estaban, la otra vez, creo que ayer lo vi, estaban mostrando una escena de La Casa de Papel de cómo imprimían billetes Sí. y estaban diciendo que eso estaban haciendo ahora y no sé qué, y todo lo que iba a traer eso, las consecuencias. Perfecto, las consecuencias que plantean es que va a haber una inflación. Cuando se emite, desde el pensamiento liberal lo que se dice es, cuando se emite mucho dinero lo que se genera es inflación. Eso es lo que decían, ¿no? Sí, sí, algo así, y como que el peso no iba a valer nada. Bien, eso es real, es posible que suceda. Ahora, la otra forma, en un contexto como el que estamos, ¿sí? La otra forma es que paguen impuestos los que más tienen, pero tampoco quieren. Y no. Entonces, ¿cuál Muy bien. sería la opción? Si no emitimos Sí, no sé. billetes, pero tampoco pagan los que más tienen, no hay No sé, opción. Gusti, ¿qué opinas vos? ¿Cómo? ¿Por qué? Hoy todos los estados, todos los países están emitiendo moneda. Todos los países. Menos México, ¿no? Sí. Están empezando a emitir moneda porque cae la recaudación. Cuando una economía está en recesión, la gente no puede pagar los impuestos y cae la recaudación. Y si vos a la vez tenés que salir a cubrir gastos en sectores, no sé, le diste 10.000 pesos, un bono de 10.000 pesos a quienes cobran, a los autónomos categoría C, creo, le diste 10.000 pesos. Bueno, esos 10.000 pesos tienen que salir de algún lado, y si vos no estás recaudando en impuestos, bueno, los tenés que imprimir. ¿Y para vos qué es mejor, profe, que recauden en impuestos o que hagan eso? Para mí es mejor que recauden en impuestos, pero cuando hablamos de impuestos, en una sociedad justa, solidaria, me gustaría que podamos avanzar en impuestos que son impuestos progresivos. Cuando hablamos de impuestos progresivos, hablamos de impuestos de que pagan más los que más tienen. Por ejemplo, Claro, no las pymes. no las pymes. Por ejemplo, hay un impuesto en nuestro país que es completamente injusto, que es el IVA, impuesto al valor agregado. Vamos a comprar una leche y pagamos IVA. Y aquella persona que vive su familia cobrando una asignación universal, ¿sí?, paga el mismo impuesto que Paolo Roca cuando va a comprar la leche. Y es un tipo que su fortuna es de las más importantes del mundo. Ese es un impuesto injusto. Cuando personas de distinto poder adquisitivo, pero no digo de una diferencia de 1.000, 2.000 pesos, ¿sí? Estamos hablando de personas que están, una en una clase baja, muy baja,
y otra entre los 10 más ricos del mundo, pagan el mismo impuesto frente a un producto, ese es un impuesto injusto. No es injusto un ¿Cuál no impuesto es un a impuesto? las grandes fortunas. ¿Cómo? No, ahí lo dije. ¿Sabés por qué es injusto, Anita? ¿Y saben todos por qué es injusto? Porque Sí, ya lo dijiste. el porcentaje es muy alto para una familia, ¿sí? Comprar 5 o 6 leches le implica muchísimo en su poder adquisitivo, y para Paolo Roca no. Claro. ¿Alguna pregunta más? Ay, que Brasil y México también están imprimiendo billetes. No, Brasil tomó la decisión de no frenar la economía todavía. Todavía. México tampoco, o sí, no sé. México están recomendando, México, Chile, Brasil, están recomendando las cuarentenas, ¿sí? No pararon la economía. Claro. Entonces sigue habiendo un pequeño movimiento, pero acá hay otra trampa en la cual nos quieren hacer caer, que es, bueno, es o salud o economía. Pero la trampa para mí está en que si vos liberás ahora y decís, bueno, salgan toda la calle, y la gente tampoco va a salir. No vamos a salir en masa a comprar, no vamos a salir en masa a un shopping, porque sabemos que nos podemos contagiar. Entonces no es que vos, levantando la cuarentena, permitís que aumente el crecimiento económico y salvás a todas las pequeñas y medianas empresas. Porque seamos sinceros, si hoy me dicen, Diego, podés salir, y bueno, yo no voy a ir a un cine. Y no, vas a ir al mercado cerca de tu casa. Tal cual, y con los mismos cuidados que voy ahora. O habría que preguntarle a esos economistas, ¿no? Que dicen, bueno, hay que resolver esto, hay que levantar la cuarentena porque no nos lleva a ningún lado. Bueno, ¿cómo está la economía de Italia? ¿Cómo está funcionando la economía de España? ¿Sí? ¿Está funcionando maravillosamente bien? No, porque están con un montón de muertos, ¿sí? Tuvieron que declarar la cuarentena. España sí puso cuarentena. España sí, pero la puso después que nosotros. Ah, claro. ¿Sí? Por eso, aparentemente, bueno, y ojalá así sea, por eso nosotros tenemos una curva baja. O estable, por lo menos. Che, un placer verlos de nuevo, un placer escucharlos. La verdad que tengo muchísimas ganas de... Decime, Anita. No, que yo también. Ojalá, bueno, ojalá no, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar. Y bueno, y si esto sigue, le tendré que mandar algún trabajito, pero por ahora detengámonos en estos conceptos. Tienen mi teléfono, estoy a disposición para cualquier duda que les haya quedado. Les mando un abrazo, un saludo grande para ustedes y para sus familias. Cuídense. Dale, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Pasá después las Gracias. fotos esas. Sí, voy a tratar de pasar, incluso voy a tratar de subir a YouTube la clase porque la grabé para que la tengan. Genial, porque yo me perdí el comienzo. Sí, si me sale, no prometo nada, pero si me sale lo voy a hacer. Diego, profe Diego. ¿Sí? Profe Martínez, ¿cómo sería? Decime. No, que profe Julio, profe Diego. Profe Diego, está bien. Bueno, les mando un abrazo, un placer volver a encontrarnos, aunque sea por acá. Chao. Chao. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Si ya se lo había dicho antes que vos te fueras, nena. Lo seguimos escuchando. Tengan cuidado. Adiós. Cierren la sesión. Brenda. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos, cuidándonos. Estamos todos tomando mate. Y sí, vamos a quedar verde. Les mando un abrazo, cuídense. Chao.